Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Bien, ya. A ver, asumo que igual sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en 5 minutos empezamos la clase, ¿ya? Deme 5 minutitos y empezamos la clase. Bien, continuemos o empecemos la clase. Ya, ayer habíamos avanzado hasta la pregunta 20, ¿no es cierto? Y habíamos revisado un poquito ya de los diferentes grupos funcionales y, bueno, cuáles son. Dicho esto, vamos a empezar con la pregunta 21 el día de hoy. Dice así, ¿cuál de las siguientes estructuras corresponde al propanal? Entonces, primero identifico de qué tipo de compuesto me está hablando. Me dice propanal, ¿no es cierto? Terminación al. La terminación al corresponde a los aldehídos. Ya, entonces una vez que yo identifico qué tipo de compuesto es, ya sé que es el aldehído. Ahora, el resto de la palabra propa es un prefijo. Es el prefijo de tres carbonos. Tres carbonos. Si yo recuerdo, met es uno, et es dos, prop es tres, but es cuatro, penta cinco, hexa seis, hepta siete y así en adelante. Entonces me está diciendo que es un aldehído de tres carbonos. Entonces primero yo me voy a las opciones de respuesta. El primero, ¿tiene tres carbonos? No, no es cierto, solo tiene un carbono. El literal B tiene tres carbonos, sí tiene tres carbonos. Entonces posiblemente sea el literal B. El literal C tiene tres carbonos, no tiene dos. Y el literal D tiene tres carbonos, también tiene dos. Entonces la respuesta es del literal B. Ahora, si no tuviera opciones de respuesta y me dijera dibuje el propanal, pues fácilmente. Yo ya identifiqué que es un aldehído. Grupo funcional de los aldehídos, C o H, ¿no es cierto? Y dibujo tres carbonos que tenga un COH. Uno, dos, tres. Uno debe tener el COH y los demás deben estar saturados. Este es el propanal. El que esté COH o CHO no influye en nada. Es el mismo grupo funcional, COH o CHO. Bien, con respecto a la pregunta 22, dice lo siguiente. Si existe un grupo carbonilo en cada extremo de la cadena, el nombre del aldehído lleva la terminación literal A, al, literal B, dial, literal C, meta, literal D, diol. Ya, primero me dice el grupo carbonilo. Yo tengo que tener en cuenta que existen tres grupos de estos, el grupo hidroxilo, el grupo carboxilo y el grupo carbonilo. Ya, debo tener en cuenta bien cuáles son estos grupos. Ya, vamos a anotarlos aquí. El grupo hidroxilo es el OH, correspondiente a los alcoholes. El grupo carboxilo es el grupo COOH, correspondiente a los ácidos carboxílicos. Y el grupo carbonilo es el COH, correspondiente a los aldehídos. Entonces, yo sé que está hablando de un aldehído. Me está diciendo grupo carbonilo correspondiente a los aldehídos. Ya, terminación de los aldehídos, al, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sea al, pero me dice que tiene dos grupos carbonilos. Cuando yo tengo dos grupos carbonilos, utilizo el prefijo di. Entonces sería terminación di al. Opción de respuesta o respuesta correcta literal B, que igual me dijeron en el chat y está correcto para los que pusieron B. Bien, pregunta 23. Dice, el nombre del siguiente aldehído es, bien, el mismo enunciado me está diciendo que es un aldehído, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que es un aldehído, debería tener la terminación al, ¿ya? Ahora, primero identifico la cadena de carbonos más larga. Tengo cuatro carbonos, como veo es una sola cadena lineal. ¿Desde dónde empiezo a enumerar? ¿Desde la izquierda o desde la derecha? Desde el carbono que estaba, desde el carbono que tiene al grupo funcional. En el caso de tener ramificaciones, obviamente sería desde el carbono que tenga la ramificación más cercana, pero como veo, a los dos extremos tengo el COH. En este caso no influye y empiezo a nombrar, perdón, enumerar desde cualquier lado. Uno, dos, tres y cuatro. Tengo cuatro carbonos. ¿Cómo se llama o cuál es el prefijo para cuatro carbonos? Es but, ¿no es cierto? But. Yo sé que la terminación es al, posiblemente sea butanal, pero tengo dos grupos funcionales COH y en la pregunta 22 me dice que cuando tengo dos grupos carbonilos debe ser la terminación dial. Aquí tengo uno y aquí tengo dos, por eso es dial, sería butano dial. Di haciendo referencia a que tengo uno y dos y al haciendo referencia a que es un aldehído. Obviamente,
But hace referencia a que tengo 4 carbonos. ¿Listo? Entonces la respuesta literal de butano dial. No sé si existe tal vez alguna pregunta. Si no existen preguntas, bien. Ahora, los aldehídos y los ácidos carboxílicos se caracterizan ¿por qué? Por tener su grupo funcional en los extremos, es decir, el COH o el COOH solo pueden estar en los extremos, no pueden estar en la mitad, no pueden estar en carbonos secundarios, terciarios y peor cuaternarios, solo pueden estar a sus extremos, es decir, unidos a carbonos primarios, ¿ya? No olvidarse de eso al momento de nombrar un aldehído o un ácido carboxílico. Y si tengo dos grupos funcionales, anteponer el prefijo di a la terminación. Di al. Ya. Pregunta 24. Dice así. ¿En qué grupo de la tabla periódica se ubican los no metales? Ya, ojo. La tabla periódica se subdivide en metales y no metales. Y obviamente, bueno, metales, no metales y tierras raras. Obviamente estos se vuelven a subdividir. Metales de transición, metales alcalinoterrios, los no metales igual se dividen. Grupo del carbono, grupo del oxígeno, anfígenos, halógenos, gases nobles, etcétera. Pero bueno, aquí el gráfico nos da una división en 4 grupos. Ya, lo que está de color negro son los metales. Justo lo que está aquí son los metales. Lo que está de color celeste o color azul son los metales o elementos de transición. Vamos a ponerle metales de transición. Ya, son los que están en color azul. Los que están en color naranja, deme un segundito. Los que están en color naranja son los no metales. Y finalmente los que están en color morado son las tierras raras. Ya, dicho esto, entonces, ¿en qué grupo están los no metales o dónde están ubicados los no metales? ¿En el grupo uno, 2, 3 o 4? Los no metales están en el grupo 3. Entonces, respuesta literal C. ¿Será que tienen más subdivisiones? Sí. Por ejemplo, los metales se dividen en metales alcalinos y metales alcalino-ter. Los metales de transición obviamente se dividen igual. Los no metales también se subdividen y las tierras raras también se subdividen. Pero de momento que ustedes sepan esto de forma general, pues está bastante bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, pues ahí está la pantalla, el documento, por si desean tomarle una captura y pasamos a las siguientes preguntas. Bien, pasamos a la pregunta 25. La pregunta 25 dice así, ¿cuál de los siguientes orbitales es el orbital pi? Ya, tenemos la opción uno, 2, 3 y 4. Ya, antes de ver cuál es el orbital pi, vamos a ver qué tipos de orbitales tengo yo. Tengo 4 tipos de orbitales. Tengo orbital S, orbital P, orbital D. A ver, pregunta 24. Ya, me dice que no hay tierras raras. A ver, la pregunta 24 dice, ¿en qué grupo de la tabla periódica están ubicados los no metales? Los dos metales están ubicados en la sección 3 del dibujo, ¿no es cierto? Y las tierras raras vienen a ser la sección que está en morado, la sección 4. Esos son las tierras raras. ¿Ya? Ya. Volviendo con la pregunta 25. Me dice, ¿cuál es un orbital de todos esos gráficos? ¿Cuál es el orbital pi? Ya, antes de saber cuál es el orbital pi, hay que saber qué tipos de orbitales tengo. Tengo orbitales S, orbitales P, orbitales D y F. Si me acuerdo de números cuánticos, pues veo este tema. Entonces, el orbital S es este. Es más o menos una esfera, ¿ya? El orbital P es más o menos, a ver, más o menos este gráfico viene a ser un orbital P, bastante parecido a un infinito, ¿ya? El orbital D más o menos viene a ser el siguiente, ¿ya? Orbital D. Y el orbital F más o menos es este, ¿ya? Algo así viene a ser el orbital F. Obviamente todos vistos en 3D, pero bueno, aquí no se puede dibujar en 3D, ¿ya? El orbital pi característico de los compuestos orgánicos se deriva o se forma de la unión o del traslape de dos orbitales p. El orbital pi se forma del traslape de dos orbitales p, es decir, que tengo un orbital p, a ver, tengo un orbital p y otro se pone debajo de este y hay una fuerza aquí que se denomina traslape. Entonces, ese es el orbital pi. Se forma a partir de dos orbitales p. Entonces, ¿cuál es el gráfico que más se parece? Es el gráfico número 4, ¿no es cierto?
Respuesta literal D. Bien. Tal vez existe alguna pregunta con respecto a los orbitales. Bien, vamos a repetir. Tenemos cuatro tipos de orbitales. Tenemos orbitales S, P, D y F. Esto ya se ve en números cuánticos. Ustedes debieron haber visto esto en el colegio. El orbital S es el que está dibujado aquí. Primerito, es una esfera. Orbital S. El orbital P es el siguiente, es más o menos como un infinito, ¿ya? Obviamente visto en 3D. El orbital D es el que está ahí, más o menos como dos infinitos formando una X o entrecruzados. Y el orbital F, pues, es el que está al 1. Ya, me dice cómo se forma el orbital pi. El orbital pi deriva o proviene cuando dos orbitales P se unen o se colocan uno sobre el otro y existe un traslape, es decir, una fuerza que los une. Es más o menos lo que traté de dibujarles aquí. Tenemos dos orbitales P y el traslape viene a ser lo que está en rojo, justamente estas fuerzas de aquí. Y de esa manera es como se forma un orbital pi. Y si quieren de mejor manera, pues es la figura número 4. Este es un orbital pi que se forma cuando dos orbitales P se posicionan uno sobre el otro y tengo un traslape. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bien, si no hay preguntas, vamos con la siguiente. Me dice, pregunta 26. Ya. De los orbitales puede pasar en los orbitales S y D. Sí, sin embargo, son cosas bastante puntuales. O sea, no es que, por ejemplo, yo puedo unir, como aquí en este caso, uní un orbital P, otro orbital P y me dio el orbital pi, así por así. No, no existen muchas combinaciones. Existen justamente, son muy pocas. Me parece que el orbital pi es el que más se utiliza. Por ende está la pregunta, pero no les van a preguntar más. El orbital pi es el más común y los demás son pues más complejos. No se suelen ver. Con que ustedes sepan lo que está aquí, cuál es el orbital S, cuál es el P, cuál es el D, cuál es el F, cuál es el pi, es más que suficiente. ¿Ya? No hay más, no les van a preguntar más. ¿Pueden haber más? Sí. El orbital pi es el más común, no es el más raro. Que existan más orbitales como el pi, eso es lo raro. El pi es el más común. Que existan más, digamos, con el S o con el D posibles combinaciones, eso es lo más raro. Pero el pi es el más común. El orbital pi es el que se encuentra en los compuestos orgánicos. Cuando yo tengo alcanos, alquenos, alquinos, ahí es donde encuentro los orbitales pi. Es el más común ahí. Existen más, sí, pero esos son pues ya menos comunes y bueno, más adelante vamos a ver, me parece que sí hay preguntas y ahí vamos viendo, ¿ya? De momento que se sepan hasta lo que estamos viendo, está bien, ¿ya? Ya. Entonces vamos con la pregunta 26. Ya, volvemos otra vez a hablar del enlace pi. Dice un enlace pi es, literal A, un orbital molecular formado por la superposición frontal de los orbitales atómicos. No, ¿no es cierto? Yo ya les mencioné que es un orbital pi. Literal B, un orbital molecular formado cuando se traslapa orbitales p. Sí, ¿no es cierto? Yo les dije que el orbital pi se forma cuando dos orbitales p se pone uno encima del otro y se da un traslape. Entonces, posiblemente el literal B sea la respuesta, pero vamos a ver qué me dice el C y el D. Literal C, un orbital molecular formado cuando se traslapan orbitales D. No, cuando se traslapan orbitales D no se forma el enlace pi. Un orbital molecular formado cuando se traslapan orbitales F. Tampoco. Los orbitales F, cuando se traslapan, no dan lugar al orbital pi. Entonces, opción de respuesta o respuesta correcta, literal B. Ya. ¿Cómo me doy cuenta de cuándo se forma el enlace pi? Ya. Importante. El enlace pi es propio y característico de los compuestos orgánicos, ¿ya? Propio de los compuestos orgánicos. Entonces, hay una subdivisión en la tabla periódica, por ejemplo, los metales me parece que tienen terminan, tenemos cuatro orbitales, S, P, D y F. Las tierras raras terminan con la F, los metales con la S, los no metales con la P y los metales de transición con la D. Entonces, si los no metales contienen la P, los compuestos orgánicos ¿de qué están formados? Generalmente de no metales, del carbono, ¿no es cierto? ¿El carbono qué es? Es un no metal. Los compuestos orgánicos por lo general no tienen metales. Y si los compuestos orgánicos generalmente terminan en P, es lógico que si el enlace pi es propio de ellos,
sea un traslape entre orbitales p, porque el orbital d es propio de los metales de transición. Entonces, los compuestos orgánicos no tienen nada que ver con los metales de transición. Entonces, está mal lo dicho por el literal c. Peor por el literal d, porque me habla del orbital f. El orbital f es propio de las tierras raras. Los compuestos orgánicos no tienen nada que ver con las tierras raras. ¿Listo? Entonces, orbital pi, perdón, enlace pi habla del enlace, perdón, de los orbitales P directamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta, tal vez? Ya, a ver. De una vez vamos con la última pregunta que me dijeron, ya, porque ya después vienen otros temas. Me habían preguntado si, a ver, me dice de los orbitales, lo mismo que pasó en la pregunta anterior del traslape puede pasar con los orbitales de S y D. Ya, no puede pasar con los orbitales de S y con los orbitales D, no. El pi es la única excepción con el enlace P, perdón, con el orbital P. El enlace pi es la única excepción. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la teoría, me dicen que existen enlaces pi, enlaces covalentes, covalentes coordinados, enlace iónico, enlace metálico, etcétera, ¿no es cierto? Pero el traslape solo puede existir en el enlace o tiende a dar lugar al enlace pi. Con los demás no puede pasar esto, ¿ya? El enlace pi es la única excepción, ¿ya? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 27. Dice, el enlace covalente se forma entre, ya, aquí hay que tener claro los tipos de enlaces que existen. Enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Tengo todos esos. Ya, vamos a definir cada uno de estos. Primero vamos con el enlace iónico, ¿ya? Ya, el enlace iónico se da entre iones, generalmente entre un metal y un no metal. ¿Qué son los iones? Los iones son compuestos o son elementos que han ganado o perdido electrones. Los iones se dividen en dos, cationes y aniones. Los cationes son elementos que han perdido electrones, por ende su carga es positiva. Y los aniones son elementos que han ganado electrones, por ende son negativos. Ya. Cuando tengo la interacción de estos dos compuestos positivos y negativos, o metal y no metal, se da el enlace iónico, por ejemplo, entre el sodio, que tiene +1, y el cloro, que tiene -1. Ahí se da un enlace iónico para formar el cloruro de sodio. Y tengo el enlace iónico. Ya, aparte del enlace iónico, tengo el enlace metálico. El enlace metálico se da entre elementos, pues, metálicos o en el mismo metal. Por ejemplo, si yo tengo, o si yo me voy a un microscopio y me pongo a observar una barra de algún metal, ya puede ser oro, aluminio, hierro, cualquier metal, me voy a dar cuenta que si me acerco bastante o si aumento bastante la imagen, voy a ver moléculas y esas moléculas o átomos, de esos átomos están unidos, ¿por qué? Por enlaces metálicos, son enlaces entre los mismos metales. Ya, el enlace metálico puede ser, por ejemplo, entre hierro, carbono, perdón, hierro, cobalto, hierro, oro y así, pero son enlaces entre metales. Ahora, tengo el enlace covalente. El enlace covalente se caracteriza por ser propio de los elementos orgánicos o de los hidrocarburos, es decir, entre carbono, hidrógeno o carbono, carbono. Es el enlace covalente, propio de los compuestos orgánicos. Aquí tengo mi enlace covalente. Y aparte tengo fuerzas de interacción molecular, donde están los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Los puentes de hidrógeno son fuerzas bastante fuertes, se puede decir. Son difíciles de romper y son muy fuertes. Por el contrario, las fuerzas de Van der Waals, en cambio, son fuerzas bastante débiles, muy fáciles de romper. Entonces, dicho esto, el enlace covalente se forma entre un metal y un no metal. No, ¿no es cierto? Ese es el enlace iónico. Entre no metales, sí, ¿no es cierto? Posiblemente sea literal B. El enlace covalente es propio de los compuestos orgánicos y los orgánicos sabemos que son no metales. Literal C, entre los metales, no, el enlace entre metales es el enlace metálico. Y entre los gases nobles, no, ¿no es cierto? Los gases nobles, a pesar de que son no metales, no forman compuestos, son bastante estables y son muy difíciles que reaccionen con algún otro elemento, entonces son poco reactivos. Entonces la respuesta es de literal B. El enlace covalente se forma entre no metales, es decir, en los compuestos orgánicos. Bien.
¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 28. Dice así: empareje la columna molécula con orbital molecular. Bien, me dan aquí, en molécula tenemos el hidrógeno, el flúor. A ver, me preguntan, ¿por qué no se puede formar entre un metal y un no metal? Ya, a ver, eso les explicaba. Existen múltiples enlaces. Tenemos el enlace iónico, el enlace metálico, el enlace covalente, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Cada uno es propio de alguna combinación de elementos, metales, no metales, etc. Ya. El enlace iónico, que es el primero que estamos viendo, justamente el de aquí, se da o está presente cuando se une un metal y un no metal. Entonces, si yo uno un metal y un no metal, es el enlace iónico. No puede ser otro enlace. Siempre que esté un metal y un no metal, va a ser enlace iónico. Ya, pongamos aquí, metal más no metal. Ese es el enlace iónico. Siempre y cuando esté un metal y un no metal, enlace iónico, no puede ser otro. El enlace metálico se da cuando tengo un metal más otro metal o el mismo metal. Siempre que yo tenga metal más metal, enlace metálico, directamente enlace metálico. Ahora, cuando yo estoy hablando de los compuestos orgánicos, y los orgánicos sabemos que son no metales, ¿no es cierto? Entonces es el enlace covalente. Es decir, si yo tengo un no metal más otro no metal, directamente es el enlace covalente, no existe otro. Y los puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals es así. Se pueden dar entre metales, no metales, etcétera, pero son fuerzas de atracción, no son enlaces, son fuerzas de atracción como los imanes. ¿Qué pasa si tengo dos imanes y les acerco el polo negativo y el positivo? Se van a unir, ¿no es cierto? No hay un enlace, sino es una fuerza de atracción. Esos son los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. No son enlaces, son fuerzas de interacción o de atracción molecular. Entonces, eso hay que tener claro. Enlace iónico, metal más no metal. No hay otra opción. Enlace metálico, metal más otro metal. Y el enlace covalente cuando es un no metal más otro no metal. Entonces me dice, el enlace covalente se forma entre no metales, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, pues más lógica. No sé si ahí tal vez quedó clara la duda. Listo. Bien, entonces regresemos a la pregunta 28. Ya, me dice que empareje las columnas, ¿no es cierto? En moléculas me da el hidrógeno, hidrógeno molecular. Obviamente, si tiene un 2 hidrógeno molecular. Si tiene el 2 es el flúor, como tiene un 2 flúor molecular. ¿Cómo sé cuándo poner el 2 y cuándo no poner el 2? El 2 solo se pone algunos elementos, al hidrógeno, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y a los gases nobles. Cuando esos elementos estén solitos, deben llevar un subíndice 2. Los demás, no. Por ejemplo, si tengo hierro, entre otros elementos, eso sí, solitos. No es necesario poner el subíndice 2. Ya, dicho esto, y me da el orbital molecular, SP, SS y PP. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al enlace que está formando. Ya, antes de saber cómo hacer, cómo unir, obviamente debo saber cómo son o cómo está distribuido, cómo es la distribución electrónica en la tabla periódica. Entonces vamos a ver esto. A ver, tengo más o menos la tabla periódica, que es así. Ya, tengo mi tabla periódica, ¿no es cierto? A ver, dame un segundito. Vamos a ponerle acá. Ya, tengo mi tabla periódica. Entonces, justamente aquí, donde están los metales, es el orbital S. Es decir, todos los metales que estén ahí van a terminar, cuando yo hago su configuración electrónica o cuando busco su configuración electrónica, va a terminar con S. SP2, 3SP3, 5S, etcétera, ¿no es cierto? Van a terminar ahí. Todos los metales que están ahí. Ahora, ¿dónde están los no metales? Es el orbital perdón, los metales de transición o los elementos de transición van a terminar con D. Donde tengo los no metales van a terminar con el orbital P y las tierras raras van a terminar con el orbital F. Entonces, dicho esto, yo ya puedo resolver la pregunta. Ya. Por ejemplo, en el primero me dice hidrógeno 2, es decir, yo tengo hidrógeno unido a otro hidrógeno, hidrógeno 2. En la tabla periódica, ¿en qué lugar está el hidrógeno? Está primerito, ¿no es cierto? Justo aquí está el hidrógeno. ¿En qué orbital está? ¿Dentro de qué grupo? Está en el grupo S. Entonces el hidrógeno está en el S, ¿no es cierto? Entonces el hidrógeno 2 viene a ser con el literal B. Ya, el hidrógeno con el literal B. Después, ¿qué tengo? Tengo flúor 2, tengo flúor unido a otro flúor.
En la tabla periódica, ¿dónde está el flúor? El flúor más o menos se encuentra por aquí, ¿no es cierto? ¿En qué grupo? En el grupo P. Entonces yo sé que el flúor es P-P. Flúor es este. Y finalmente el ácido bromídrico, que tengo HBr. ¿Dónde está el hidrógeno? Está justo aquí, ¿no es cierto? En el orbital S. ¿Y dónde está el bromo? Más o menos está dos puestos más abajo del flúor. Digamos que está por aquí. ¿En qué grupo? En el grupo P. Entonces es SP. Entonces, de esta manera es como se resuelve. Literal de respuesta, literal C, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta con respecto al tipo de orbitales entre enlaces? O no sé si les quedó claro. Si tienen preguntas, díganme nomás. Pueden prender el micrófono o escribir en el chat, no hay problema. Bien, no hay problema. Vamos a ver otra vez. Ya, a ver. Corremos otra vez todo y vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Ya, a ver, yo tengo mi tabla periódica, ¿no es cierto? Vamos a tratar de dibujar. Ya, más o menos yo tengo mi tabla periódica. Entonces, la tabla periódica se subdivide. Nosotros ya vimos en qué se subdivide. Justamente aquí. Ya, es la misma subdivisión. Metales, metales de transición, no metales y tierras raras. Y cada una de estas secciones tiene un orbital o representa un orbital S, P, D o F. Entonces, dicho esto, ya, ¿dónde se encuentran? Aquí. ¿Dónde se encuentran? Los metales es el orbital S. Ya, es decir, todos los metales que están en esta sección van a terminar en S. El hidrógeno, bueno, también el hidrógeno. El hidrógeno, el litio, sodio, potasio, rubidio, estroncio, van a terminar con S. O si yo busco la configuración electrónica de todos estos elementos, seguramente van a terminar con S. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encuentran los metales de transición o los elementos de transición? Corresponden al orbital D, es decir, que todos los elementos que están aquí en esta sección van a terminar con, en su configuración electrónica va a terminar con el orbital D. ¿Dónde se encuentran los no metales? Tengo el orbital P, es decir, por aquí se va a encontrar o todos los elementos no metálicos que están aquí, su configuración electrónica va a terminar con P. Y finalmente las tierras raras que están debajo de la tabla principal tienen el orbital F, es decir, que todos los elementos que estén aquí, su configuración electrónica terminará con F. ¿Ya? Dicho esto, yo debo identificar qué tipo de compuesto estoy trabajando. Por ejemplo, en el primero me dice hidrógeno 2, es decir, que yo tengo hidrógeno, enlace, hidrógeno, ¿no es cierto? Es mi hidrógeno 2. Yo me voy a mi tablita de clasificaciones, justo a la que está acá. ¿Dónde se encuentra el hidrógeno? El hidrógeno está justo aquí, primerito, ¿no es cierto? Dentro del grupo S. Entonces el hidrógeno está dentro del grupo S y yo pongo S, enlace, S, porque tengo dos hidrógenos. No va a cambiar, va a seguir siendo S. Entonces es el literal P, S, enlace, S. ¿Ya? Ahora, el siguiente me dice el flúor. Me dice flúor 2, es decir, un flúor unido a otro flúor. Identifico dónde está el flúor. El flúor es un elemento no metálico, se encuentra dentro del grupo, pues, de los no metales y generalmente está aquí. Aquí está el flúor, dentro del grupo P. Entonces, si el flúor es P, yo sé que es P-P, ¿no es cierto? Literal, C en este caso. Y finalmente tengo el HBr, que es el ácido bromídrico, es decir, un hidrógeno unido al bromo. Ya, ¿dónde está el hidrógeno? El hidrógeno está aquí, dentro del grupo S. Entonces el hidrógeno es este. ¿Dónde está el bromo? El bromo es un no metal que se encuentra justo aquí en el grupo P. ¿Dónde está? Dentro del grupo P. Entonces el bromo es P. S, P. Y así es como yo identifico, pues, el tipo de orbitales o interacciones moleculares que estos tienen según la configuración electrónica de los mismos. Bien, no sé si ahí les quedó más claro. Bien, dicho esto, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 29. Dice, seleccione la respuesta correcta. ¿Qué propiedad le corresponde a un compuesto orgánico? Ya, vamos a ver las propiedades de los compuestos orgánicos. Literal A. Me dice, son inestables al calor. ¿Será que los compuestos orgánicos son inestables al calor? ¿Será que, a ver, compuestos orgánicos, el petróleo, los derivados del petróleo, los alcoholes, éteres, cetonas, etcétera? Todo lo que yo veo en química orgánica son compuestos orgánicos. Y una de sus propiedades principales es que son bastante inestables al calor. Si no, pues muy fácil. ¿Qué pasa si yo a la gasolina aumento el calor o la temperatura de la gasolina?
se va a encender o en el peor de los casos va a explotar, ¿no es cierto? Entonces son bastante inestables en el calor. Pero entonces posiblemente la respuesta sea literal A. Pero vamos a ver qué me dice los demás literales. Literal B. ¿Los compuestos orgánicos son estables al calor? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo a la gasolina le someto a una temperatura bastante elevada? Va a explotar, ¿no es cierto? Es inestable. Entonces, literal B, descartado automáticamente. Literal C, son solubles en agua. Ya. Por ejemplo, compuestos orgánicos, el petróleo. ¿Será que el petróleo es soluble en agua? No, ¿no es cierto? Aún más fácil. Los aceites, el aceite de cocinas es un compuesto orgánico. ¿Será que yo puedo disolver una cucharada de aceite en agua? No, ¿no es cierto? Entonces, los compuestos orgánicos no son solubles. Literal C también está descartado. Y literal D me dice, son insolubles en solventes apolares. Los solventes apolares generalmente son los solventes orgánicos. Y una propiedad de los compuestos orgánicos es que sí son solubles en compuestos o en disolventes orgánicos. Entonces, literal D también es incorrecto. Entonces, la respuesta sí es el literal A. Son inestables al calor. Los compuestos orgánicos son bastante inestables al aumentar su temperatura. Y con respecto al literal D, pues los compuestos orgánicos, vamos a anotar aquí. Los compuestos orgánicos generalmente son apolares y los inorgánicos son polares. ¿Puede existir excepciones? Sí, existen excepciones. Entonces, si yo sé que los orgánicos son apolares y sé que los inorgánicos son polares, tengo la siguiente relación. Me dice que un polar más otro polar sí son solubles. Un apolar más un apolar también sí son solubles, pero un polar más un apolar no son solubles. Ya, entonces, si estoy hablando de los compuestos orgánicos, yo sé que es apolar. Y acá me dice, ¿son insolubles en apolares? No, ¿no es cierto? Porque tengo apolar más apolar, sí son solubles. Entonces, literal D, descartado. Opción de respuesta, literal A. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, ahí le pueden tomar una captura de la pantalla. Bien, bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 30. Dice así, seleccione la respuesta correcta. ¿Qué propiedad le corresponde a un compuesto orgánico? Otra vez. Vamos a empezar desde el literal D. Ya. ¿Son insolubles en solventes apolares? No, ¿no es cierto? Ya sabemos que los compuestos orgánicos sí son solubles en compuestos apolares. Entonces, literal D, descartado. ¿Son solubles en agua? No, los compuestos orgánicos no son solubles en agua, son insolubles en agua. Literal B. ¿Son estables al calor? No, los compuestos orgánicos son inestables al calor. Y literal A. ¿Son solubles en contacto con solventes no polares? Sí, sí son solubles en solventes no polares. No polares o apolares básicamente es lo mismo. Entonces, respuesta literal A. Los compuestos orgánicos sí son solubles en contacto con solventes no polares. Pregunta 31. De nuevo nos preguntan, ¿qué propiedad le corresponde a un compuesto orgánico? Y me da opciones de respuesta. Literal A. Los compuestos por lo general tienen pesos moleculares altos. ¿Será que los compuestos orgánicos generalmente tienen pesos moleculares altos? Posiblemente sí. Si yo tengo una cadena de carbonos de 4 o 5, se puede considerar relativamente bajos, pero si yo tengo hidrocarburos de 10, 20 carbonos, generalmente las grasas, los aceites que son compuestos orgánicos, tienen ese tipo de carbonos. Son cadenas bastante pesadas. Entonces, el literal A posiblemente sea la respuesta. Vamos a ver qué dice el B. ¿Los compuestos orgánicos son estables al calor? No, son bastante inestables en el calor. Entonces, literal B, no. Literal C, sus pesos moleculares son bajos. Ya, si yo hablo del metano, etano, propano y butano, puedo decir que sí, son compuestos orgánicos con pesos moleculares un poco bajos, pero no son los únicos compuestos orgánicos que existen, existe un sinnúmero, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, pero generalmente no tienen pesos moleculares bajos, generalmente los orgánicos tienen elevados pesos moleculares. Entonces, literal D, son insolubles en solventes apolares, ya vimos que no, compuestos orgánicos sí son solubles en compuestos apolares. Entonces, la respuesta, el literal A, los compuestos orgánicos tienen elevados pesos moleculares. Pregunta 32. ¿Qué propiedad le corresponde a un compuesto orgánico? Vamos otra vez con las propiedades. Literal A. Generalmente poseen enlaces covalentes. Ya, una característica principal, una característica esencial de los compuestos orgánicos es que poseen enlaces covalentes. Si me preguntan cuál es el enlace de los compuestos orgánicos, automáticamente es el enlace covalente.
Entonces, posiblemente sea literal A la respuesta. Literal B me dice, ¿son estables al calor? No, los compuestos orgánicos son inestables en el calor. Entonces, el literal B no. Literal C, generalmente contienen enlaces iónicos. No, los enlaces iónicos nosotros ya vimos que se da entre un metal y un no metal, ¿no es cierto? Y los compuestos orgánicos pues no tienen compuestos metálicos. Obviamente existen excepciones, pero no. El literal C, descartado. Literal D, son insolubles en solventes apolares, nos vuelven a repetir. Los compuestos orgánicos sí son solubles en compuestos apolares. Entonces la respuesta es de literal A. Contienen enlaces covalentes. ¿Qué es su característica principal? Pregunta 33. ¿Qué propiedad le corresponde a un compuesto inorgánico? Ya, otra vez con las propiedades. Empecemos desde el literal D. Dice, son insolubles, perdón, son solubles en contacto con solventes no polares. Ya, estoy hablando de compuestos inorgánicos, ¿no es cierto? Los orgánicos son solubles en compuestos no polares, pero los inorgánicos no son solubles en compuestos no polares. Estos son solubles en compuestos polares. Entonces, el literal D, descartado. Literal C, son insolubles en agua. Ya, los compuestos inorgánicos sí son solubles en agua. Por lo tanto, literal C, descartado. Literal B, son inestables al calor. Los compuestos inorgánicos son bastante estables al aumento de temperatura. Por ende, también descartado el literal B. Literal A, ¿son solubles en agua? Sí, los compuestos inorgánicos son bastante solubles en agua. Si no, ustedes pueden hacer la prueba, pueden disolver una cucharada de sal en agua. ¿Se disuelve? Sí, ¿no es cierto? La sal es un compuesto inorgánico, es el cloruro de sodio. ¿Es soluble en agua? Sí, es bastante soluble en agua. Pregunta 34. ¿Cómo se llaman los enlaces sencillos? Ya, volvemos a hablar de los compuestos orgánicos aquí. Tenemos cuatro tipos de enlace. El enlace sigma, el enlace pi, el enlace doble y el enlace triple. Ya, vamos a ver todos estos enlaces. El enlace sigma es cuando yo tengo un hidrocarburo de esta manera. Ya, aquí tenemos el etano. El enlace sigma es un enlace sencillo, es decir, es el enlace entre carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Son enlaces simples. Aquí tenemos el enlace sigma y el enlace pi. Y también tenemos el enlace pi aquí. Ahora, el enlace doble es cuando yo tengo carbono doble enlace. Bien, este es el enlace doble. Y el enlace triple obviamente es cuando tengo tres enlaces, ¿no es cierto? Enlace triple. Entonces me dice, ¿cómo se llama el enlace sencillo? Se llama enlace sigma. ¿Ya? No olvidarse. Enlace sigma. ¿Por qué no es el enlace pi? Si el enlace pi también es un enlace simple. El enlace pi, sí. Puede ser, pero es porque yo tengo un traslape, es decir, una fuerza que está uniendo a dos enlaces P, perdón, dos orbitales P. Ya vimos en algunas preguntas anteriores. Entonces, el enlace pi no es sencillo debido a que tiene un traslape entre dos orbitales sigma, perdón, dos orbitales P. Ya. Pregunta 35. Dice, en la irrigación sp3 y me da opciones de respuesta. Literal A, su geometría molecular es tetraédrica y su estructura forma un enlace de 109,5 grados. Literal B, igual me dice que su geometría es tetraédrica y forma un enlace de 120 grados. Literal C, me dice igual, tiene una geometría tetraédrica, pero el enlace es de 180 grados. Y el literal D me dice que es tetraédrica y forma un enlace de 100 grados. Ya. Existen a ver, cuatro tipos de hibridación: sp3, sp2, sp y S, ¿ya? Correspondientes respectivamente a los carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios. La hibridación sp3 es propia de un carbono primario, es decir, de un carbono que tiene solo enlaces hidrógeno. Entonces, el sp3 viene a ser carbono, a ver, carbono, hidrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Entonces viene a ser propio de los carbonos primarios. Ya, se forma una estructura tetraédrica, es decir, que se une y así más o menos si yo me voy a la parte 3D se forma un tetraedro. Y si yo veo los ángulos, me dice que tiene ángulos de 109
109.5 grados. No va a cambiar. La hibridación sp3 forma un tetraedro y con ángulos de 109.5 grados. Entonces, dicho esto, la respuesta es de literal A. Ahora, las demás hibridaciones, sp2, sp3, sp y s, no forman tetraedros. El tetraedro es típica de la hibridación sp3. Entonces, con eso yo ya puedo descartar literal B, C y D. Y los ángulos igual, 120, 180 y 100 son típicas de otro tipo de hibridación. 109.5 típica de la SP3. Con eso también yo puedo descartar todas las demás. Bien, tal vez alguna pregunta. Si no, pues bueno, ahí está. Si le quieren tomar una captura de la pantalla, ahí está completo el documento. Si no, seguimos con las demás preguntas. A ver, bien, continuemos. Pregunta 36. Dice, la estructura de la imagen presenta una geometría molecular. Obviamente nos están dando una imagen y nos dan un ángulo, ¿no es cierto? 180 grados. Ya. Dicho esto, vamos a ver qué tipo de geometría tiene. Me da opciones tetraédrica, trigonal plana, lineal y piramidal. Ya. ¿La figura qué se asemeja? ¿Se asemeja a un tetraedro? No, ¿no es cierto? No se asemeja a un tetraedro. Un tetraedro más o menos es algo así. A ver, me faltó aquí uno. Más o menos eso es un tetraedro. Entonces, ¿se asemeja a eso? No, ¿no es cierto? No se asemeja a un tetraedro. Entonces, no es tetraédrico. Trigonal plana. Trigonal plana más o menos es como un triángulo. Casi un triángulo. ¿Se parece a un triángulo? No, ¿no es cierto? No es un triángulo. Entonces, literal B, descartado. Literal C, dice lineal. ¿Se parece a una estructura lineal? Sí, ¿no es cierto? Se asemeja bastante y aparte me da 180 grados, que es un ángulo recto, típico de una línea, ¿no es cierto? Y me dice piramidal. Piramidal, pues más o menos es una pirámide. ¿Se parece a eso? No, tampoco, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es de literal C. Es una estructura lineal. Aparte, el ángulo que me da desde 180 es propio de una línea. Es un ángulo recto. Pregunta 37. Dice, indique cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi posee la siguiente estructura. ¿Ya? A ver, aquí tenemos enlaces sigmas y enlaces pi. Ya, el enlace sigma, denotado por esta letra, y el enlace pi. El enlace sigma es el enlace simple y el enlace pi es el enlace simple más otro enlace simple, es decir, un doble enlace. Entonces vamos a cuantificar. ¿Cuántos enlaces sigmas tengo? Entre carbono e hidrógeno, aquí tengo un enlace sigma. Entre carbono e hidrógeno, tengo otro enlace sigma. Entre el carbono e hidrógeno, tengo otro enlace sigma. Y entre carbono e hidrógeno, tengo otro enlace sigma. Ya. De momento, tengo cuatro enlaces sigma. Entre carbono y carbono tengo un doble enlace, pero ese doble enlace, uno de esos es un enlace sigma y el otro es el enlace pi, ¿ya? Entonces, ¿cuántos enlaces simples tengo? ¿O cuántos enlaces sigmas tengo? Tengo 5 enlaces sigmas y un enlace pi. Por lo tanto, la respuesta es de literal A. 5 enlaces sigmas y un enlace pi, ¿ya? A ver, me preguntaron que cuáles son los otros ángulos, ¿ya? Vamos a ver los ángulos, ¿ya? Un segundito, ya les digo cuáles son. Ya, a ver, generalmente tenemos 5 tipos de figuras con sus respectivos ángulos, ¿ya? Primero tenemos la estructura lineal, ¿ya? Lineal, que se forma, obviamente, como la que tenemos acá arriba. Voy a poner un ejemplo. Cloro unido a otro compuesto unido a un cloro. Es una línea, ¿no es cierto? Es una línea y su ángulo es de 180 grados, es el que tenemos en el dibujo. Ya, la siguiente es una estructura triangular. La estructura triangular se forma de la siguiente manera. Si me doy cuenta, más o menos se forma un triángulo, ¿no es cierto? Si yo me voy a su estructura 3D, se forma un triángulo. El ángulo que se forma aquí es de 120 grados. Y tengo una forma triangular. Si tengo una forma tetraédrica, que nosotros ya vimos en el anterior ejercicio, donde tengo carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Más o menos, si yo me voy a su estructura en 3D, se forma un tetraedro. Esta se caracteriza por tener un ángulo de 109.5 grados. También tengo una forma pirámide trigonal, pirámide trigonal. Ya, esta se caracteriza por tener la siguiente estructura, una pirámide trigonal, básicamente. Ya digamos que es así. Y esta se caracteriza por tener un ángulo mayor, perdón, menor a 109.5 grados. Y finalmente tengo
mi estructura angular. Esta se caracteriza por ser de esta forma. Tengo aquí hidrógenos y tengo aquí dos, tres, perdón, aquí falta esto. ¿Ya? Y esta se caracteriza por tener un ángulo igualmente menor 109,5 grados. Esas son las más típicas que yo tengo en química orgánica. ¿Puedo tener más estructuras? Sí, sí puede tener más estructuras. Ustedes pueden consultar si entran al internet, a un buscador, ponen perdón, estructuras químicas con sus ángulos y les va a salir un montón. Pero generalmente estas son las más utilizadas. Las cuatro primeras son las más utilizadas. La lineal, la triangular, la tetraédrica y la pirámide trigonal. Existen más. Existe la octaédrica, bipirámide trigonal, existen más, pero estas son las principales. La lineal, 180 grados. La triangular, 120. La tetraédrica, 109,5. La pirámide trigonal, menor a 109,5. La bipirámide trigonal, igual es menor a 109,5. La angular y las demás. Pero estas son las que existen. ¿Ya? Ya, a ver. Las otras, ¿qué ángulos tienen? Los mismos, porque las otras derivan de estas. Por ejemplo, la bipirámide triangular deriva de la pirámide triangular. Entonces, es esta. A ver, vamos con la pirámide triangular. Es más o menos esta. Así, ya, es esta estructura. Es la estructura. Si yo me voy al microscopio y veo una molécula, si tengo un microscopio bastante potente y lo veo, me va a dar esa estructura en 3D. ¿Ya? Bipirámide trigonal. Me dice que tiene un ángulo menor a 109,5, es justamente la de aquí. Ahora, si yo me voy a la bipirámide triangular, solo es que abajo se puso un nuevo compuesto y se dio esta estructura. El ángulo va a ser el mismo, no va a cambiar nada. Entonces, las demás estructuras se derivan de estas principales. Entonces, el ángulo, pues, no va a cambiar. Y en muchos casos, pues, básicamente ya son estructuras un poquito complicadas de ver. Entonces, como les digo, las principales, estas cuatro. Cinco tal vez, las cinco que están dibujadas. ¿Les van a preguntar más? No les van a preguntar más. ¿Por qué? Porque en química orgánica solo se ve eso, no se ve más. ¿Ya? Entonces, no se preocupen porque si existen más estructuras, tal vez me pregunten eso, no les van a preguntar más. Apréndanse en estas cuatro o cinco, no les van a tomar más. Y si les toman más, pues son derivadas. Ustedes solo vean el nombre. Se dice bipirámide trigonal, solo está aumentando el bi, es decir, si aumenta un compuesto, el ángulo sigue siendo el mismo. Si me dice octaédrica, ¿deriva de qué? Del tetraedro, sigue siendo lo mismo, solo que se aumentó un compuesto más y el ángulo seguirá siendo menor a 109,5 y así. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Pregunta 37, ya vimos. Pregunta 38. Dice así, en la siguiente molécula, señale el número total de enlaces sigma y enlaces pi que contiene, ¿no es cierto? Otra vez me dice que ponga cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi. Entonces, yo ya sé que el enlace sigma es el justo el que está aquí. Enlace sigma es el de aquí. Es el enlace simple, ¿no es cierto? Entre carbonos y hidrógenos todos van a ser enlaces sigma. Cuando tengo dobles enlaces, uno es sigma y el otro es pi. Entonces vamos a contabilizar. Aquí tengo CH3. A ver, vamos a hacer más fácil. Vamos a dibujar la molécula. Me dice CH3, es decir, un carbono unido a tres hidrógenos. Me dice CH, un carbono unido a un hidrógeno, doble enlace, unido a un carbono con un hidrógeno, enlace unido a un carbono con un hidrógeno, doble enlace unido a un carbono, enlace triple y ya. Esa es su estructura desarrollada, ¿no es cierto? Ya, para que se nos haga más fácil. El enlace sigma es el enlace simple, entonces vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De momento yo tengo 14. Vamos a ver. Cuando yo tengo enlaces dobles, les había mencionado que también tengo enlaces sigma, ¿no es cierto? Uno de estos es sigma, entonces 15, 16. En el enlace triple pasa lo mismo. Uno de esos enlaces es sigma. Entonces tengo, ¿cuántos? Tengo 17 enlaces sigma, ¿no es cierto? Ya, solo con ver los enlaces sigma, yo ya sé que es el literal a la respuesta. Pero vamos a ver el enlace pi. El enlace pi es justamente donde están los dobles y triples enlaces y es el siguiente. Este es un enlace pi, este es un enlace pi y aquí tengo dos. Enlace pi y este también es el enlace pi. Entonces tengo 4 enlaces pi y 17 enlaces sigma. Bien, no sé si está claro o tal vez tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, continuamos. A ver, o para que les quede más claro. Enlace simple, doble enlace y enlace triple. Cuando yo tengo un enlace simple, es
sigma. Cuando tengo un enlace doble, uno es sigma y el otro es pi. Cuando tengo un enlace triple, uno es sigma y los demás son enlaces pi. ¿Ya? De esa manera. Bien, si no hay preguntas, pregunta 39. Me dice, el número másico del carbono es 12, por lo tanto, tiene 5 protones y 7 neutrones en el núcleo, 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, 7 protones y 5 neutrones en el núcleo, 8 protones y 4 neutrones en el núcleo. Ya, me dice que el número másico del carbono es 2, es decir, su peso atómico es 12. ¿Qué representa el 12? O el número másico, también conocido como Z, ¿no es cierto? Z es igual a 12 para el carbono. El Z representa la cantidad de protones y neutrones que yo tengo en el núcleo, o que dicho elemento tiene en el núcleo. Ahora, si yo me voy a la teoría, me dice que un átomo tiene la misma cantidad de protones, neutrones y electrones, siempre y cuando sea neutro, ¿no es cierto? El carbono es un elemento neutro, si estoy hablando solo de eso. Y me dice que su Z es 12, es decir, el 12 me está diciendo cuántos protones y neutrones están en un núcleo. Y si son iguales, obviamente tendrán que ser la misma cantidad. El primero, si me dice 5 protones y 7 neutrones, ¿tiene sentido? No, ¿no es cierto? No son iguales, tienen que ser la misma cantidad. El literal B, 6 protones y 6 neutrones, sí, ¿no es cierto? Ese es la respuesta correcta. Literal B. El Z, 12, que corresponde a 6 protones y 6 neutrones en el. Pregunta 40. El compuesto orgánico más pequeño del carbono es el. ¿Cuál creen que sea el compuesto orgánico más pequeño del carbono? Es el metano. Carbono unido a 4 hidrógenos. Es el metano. ¿Por qué no será el etano? Porque el etano son dos carbonos. A ver, vamos a poner de esta manera. Etano, C2H6. Propano, C3H8. Hexano, C6H14 me parece. Y metano, CH4. Mientras menos carbonos tenga yo, pues más pequeño será el hidrocarburo, menos peso molecular tendrá, y mientras más carbonos, pues más pesado y más complejo será el compuesto orgánico. Entonces, de todos esos, ¿cuál es el más pequeño? Es el metano. Y el metano, pues, es el primer hidrocarburo que yo tengo. Es un gas bastante ligero, bastante simple, utilizado en algunas cocinas para cocinar algunos alimentos o elementos. Ya, pregunta 41. ¿A qué periodo de la tabla periódica pertenece el carbón? Ya, yo tengo la tabla periódica y esta se divide en ¿qué? En grupos y en periodos, ¿no es cierto? Siete periodos y me parece que son 14 o 18 grupos. A ver, un ratito. Sí, son 18 grupos. Ya, entonces, la tabla periódica se divide en 7 grupos, perdón, sí, son 7 periodos y 18 grupos. Los periodos se contabilizan de izquierda a derecha, es decir, son todas las filas que tiene la tabla periódica. Tiene 7 filas. Y los grupos son las columnas, tiene 18 columnas. Entonces, el carbono me está preguntando en qué periodo está. Si yo me voy a la tabla periódica, la fila del hidrógeno es mi periodo 1. Después, la segunda fila donde empieza el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, es el periodo 2. Entonces, correcto. Los que pusieron en el chat está en el segundo periodo. Literal B. A ver. Y si no, dibujemos la tabla periódica. Tenemos la tabla periódica. Ya. Tenemos la tabla periódica. Esta se divide en ¿qué? En 7 periodos, es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Se divide en 7 periodos. Y en 18 grupos, es decir, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar al 18, que es decir, en columnas. Entonces me está preguntando dónde está el carbono. El carbono se encuentra justo aquí, carbono, en el periodo 2. ¿Ya? Si ustedes tienen una tabla periódica, obviamente pueden revisar a mejor detalle y se van a dar cuenta que está en la segunda fila. Bien, aquí está. Si desean tomarle una captura a toda la pantalla, a todo el documento. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, si no hay preguntas, vamos con la siguiente pregunta. 42. Dice así. El enlace del átomo de carbono donde se comparten dos pares de electrones es enlace simple, enlace doble, enlace triple o enlace aromático. ¿Ya? Me dice que se está compartiendo dos pares de electrones. Dos pares, o sea, 4 electrones, ¿no es cierto? Ya.
Entonces tengo carbono, carbono. Estos obviamente están unidos o saturados con su respectivo. A ver, vamos a saturar después. Dice que comparten dos pares de electrones, es decir, uno y dos. Aquí tengo un par de electrones, un enlace, pero como se está compartiendo dos pares de electrones, tengo uno y dos, es decir, tengo un doble enlace. Si se comparten dos pares de electrones, estoy hablando del enlace doble. El enlace simple no, porque ahí se comparte solo un par de electrones. El enlace triple tampoco, porque ahí se comparten tres pares de electrones. Y el enlace aromático, pues, bueno, es el enlace de los aromáticos, que básicamente no me dice nada. Bien, pregunta 43. Me dice, según la estructura y me da un hidrocarburo, seleccione qué tipo de enlace se forma entre los átomos de carbono. ¿Qué enlace se está formando entre carbono y carbono? ¿Un enlace simple? No, ¿no es cierto? ¿Un enlace doble? Sí, posiblemente. De hecho, es lo más seguro. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Tengo un enlace doble. Entonces, es este. ¿Se está formando un enlace triple? No. ¿Se está formando un enlace aromático? Tampoco. El enlace aromático es propio de los compuestos aromáticos, es decir, derivados del benceno. ¿Ya? Pregunta 43. Pregunta 44. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras contiene únicamente enlaces simples? Es decir, ¿cuál de todas estas estructuras tiene solo enlaces simples? Vamos a ver. El literal A, ¿tiene enlaces simples? Sí, enlace simple, pero aquí tengo un enlace doble, entonces no es. Literal B, tengo un enlace triple, entonces tampoco es. Literal C, tengo enlace simple, entonces sí. Y literal D, tampoco, porque aquí tengo un enlace triple, entonces la respuesta es de literal C, que solo posee enlaces simples. Pregunta 45. ¿Cuál de las siguientes estructuras contiene un enlace doble? Bien, lo mismo. Me da literal A, B, C y D. Me dice, ¿cuál tiene un enlace doble? Vamos a ver. ¿El literal A tiene enlaces dobles? No, tiene solo enlaces simples, ¿no es cierto? Entonces, no. Literal B tiene un enlace simple y un enlace doble. Entonces, posiblemente esta sea la respuesta. Literal C, no. Tiene un enlace triple, entonces no es. Y literal D también tiene un enlace triple, entonces no es. Opción de respuesta o respuesta correcta, literal. B, es el único compuesto que tiene un enlace doble. Bien, ahí está la completo por si desean tomarle una captura. Si tienen alguna pregunta, díganme nomás, escriban en el chat o prendan el micrófono, no hay problema. Y si no, pues continuamos con las demás preguntas. Bien, continuamos. Pregunta 46. Dice así, en la siguiente cadena identifique en qué carbono se encuentra el doble enlace, ¿no es cierto? Entonces, ya. Primero, hay que enumerar los carbonos. Yo sé que se trata de un alqueno. ¿Por qué? Porque me está hablando de dobles enlaces. Si solo tuviera enlaces simples, se tratara de un alcano. Si tengo enlaces dobles, de un alqueno. Y si tengo enlaces triples, de un alquino. Entonces, ¿qué me dice la nomenclatura o qué me recomienda la UPAC para nombrar alquenos? Me dice, empiece numerando la cadena más larga que contenga el doble enlace. Bien, como vemos es una cadena lineal, entonces lo único complicado aquí es identificar si enumero desde la derecha o desde la izquierda. La UPAC me dice, empieza a numerar desde el extremo más cercano hacia el doble enlace. Si empiezo desde la derecha, mi doble enlace se encuentra al final. Si empiezo desde la izquierda, mi doble enlace se encuentra primerito, ¿no es cierto? Entonces pongo uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Dicho esto, ¿en qué carbono se encuentra el doble enlace? Se encuentra en el carbono uno, ¿no es cierto? Justo aquí tengo mi carbono uno y aquí ya empieza el doble enlace. Entonces, respuesta literal, B. El doble enlace está en el carbono uno. ¿Está en el carbono 5? No, este es el carbono 5, no tiene el doble enlace. Literal C. ¿Está en el carbono 2? Sí, pero empezó en el carbono uno, entonces no, literal C no. Y literal D, ¿está en el carbono 3? No, tampoco está en el carbono 3, está en el carbono uno. ¿Ya? Pregunta 47. Dice, indica el nombre de la cadena en la cual tenemos enlaces dobles. Ya, si yo estoy hablando de enlaces dobles, estoy hablando de los alquenos, alqueno. Y cuando yo nombro los alquenos, la terminación es eno. Terminación eno. Es decir, si yo tengo un doble enlace, tendrá la terminación eno. Y comienzo a ver. Literal A, 1,3 butadieno tiene la terminación ino. No, ¿no es cierto? Descartado. La terminación ino es propia de los alquinos. Literal B, 1,2 butadieno tiene la terminación eno, ¿no es cierto? Entonces, este sí, posiblemente sea la respuesta. Literal C, 2,3 butano. No, esa terminación es propia de los
alcanos. Y literal D también dice butano, tampoco es. Entonces la respuesta es de literal B. Es el hidrocarburo que contiene un doble enlace. Bien, pregunta 48. Dice, según la clasificación de los enlaces, ¿qué nombre le daría usted a la siguiente cadena? Ya, igual. Primero identifico qué tipo de compuesto es. Como veo que tiene dobles enlaces, yo sé que es un alqueno, es decir, tendrá la terminación en. ¿Qué me dice? Identifica la cadena más larga que contenga el doble enlace. Como es una cadena lineal, pues es toda la cadena. Y enumere desde el extremo más cercano al doble enlace. Como veo que tiene dobles enlaces tanto al inicio como al final, pues no importa desde qué lado comience a numerar. Puedo decir que es uno, 2, 3 y 4. Y comienzo a numerar. Uno, a ver, tengo 4 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 4 carbonos? Es but, ¿no es cierto? Ya tengo but. Pero debo especificar dónde se encuentran los dobles enlaces. Está en el carbono 1, aquí está un doble enlace, y está en el carbono 3, ¿no es cierto? Justo en el carbono 3 comienza el doble enlace y en el carbono 1. Entonces yo debo decir 1,3 buta eno. Terminación eno que corresponde a los alquenos y di que hace referencia a que tengo dos dobles de enlace. Entonces, respuesta correcta, literal, B, ¿no es cierto? 1,3 butadieno. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, si no hay preguntas, continuamos. 49 dice. Señale un carbono terciario en la siguiente molécula. Ya, hoy hay que tener en cuenta, tengo carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Ya, entonces, vamos a ver cómo es cada uno de estos. Acá. Ya, cuando yo tengo un carbón primario, este se caracteriza ¿por qué? Por tener un enlace a otro carbono y los demás enlaces sean hidrógenos. Carbono primario. Cuando un carbono está unido a otro carbono y los demás son hidrógenos, es un carbono primario. Carbono secundario, cuando un carbono está unido a dos carbonos y sus demás enlaces son hidrógenos. Es un carbono secundario. Este es un carbón primario y este también es un carbón primario. Este es un carbón secundario porque está unido a dos carbonos y a dos hidrógenos. Los demás son carbonos primarios. Carbón terciario, a ver, un segundito acá. Ya, carbón terciario es cuando un carbono está unido a tres carbonos más y un hidrógeno. Voy a poner CH3. Este de aquí es un carbono terciario. Y finalmente, un carbono cuaternario es cuando el carbono está unido a cuatro carbonos y a ningún hidrógeno. Carbono cuaternario es el de aquí. Ya, ahí tengo los cuatro tipos de carbonos. Ya, dicho esto, entonces vamos a ver. Me dice señale un carbono terciario en la siguiente molécula. Y me da uno, 2, 3, 4, 5, 6. Solo tengo que ver cuál es un carbono terciario, ¿no es cierto? El carbono uno está unido a un carbono y tres hidrógenos. No es. El carbono 2 está unido a dos hidrógenos. Tampoco, perdón, a dos carbonos y dos hidrógenos. No es. El 3 no. El 4 no. El 5 el 5. ¿Será que el 5 es un carbono terciario? No, no es cierto. Está unido a dos carbonos y dos hidrógenos. El 6 está unido a uno. Perdón. El 6 está unido a uno, 2 y tres carbonos. Es un carbono terciario. Correcto, los que pusieron el literal B. La respuesta es el carbono 6 es un carbono terciario. Los demás son carbonos primarios o secundarios. El carbono 7 no es porque es un carbono cuaternario. Si veo, desde aquí está unido a uno, 2, 3 y 4 carbonos. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. Entonces, no es. Respuesta, el carbono 6. Bien, pregunta 50. El carbón tiene una estructura y me dice cristalina perfecta, cristalina formada por láminas, esférica o indefinida. ¿Qué forma creen que tenga el carbón? Ya, a ver, vamos a ver cada uno. El carbono se clasifica en algunos compuestos, ¿no es cierto? Tengo el diamante, tengo el grafeno, el fullereno, el grafito y el carbón como tal, ¿no es cierto? El carbón amor. Ya, entonces, cristalina perfecta se hace referencia al diamante. Entonces, si me preguntan el diamante qué estructura tiene una estructura cristalina perfecta. Si me dice cristalina formada por láminas, esta se refiere al grafito. Si me preguntan qué estructura tiene el grafito, es cristalina formada por láminas. Si me dice forma esférica, este es el fullereno. Ya, si me dicen qué estructura tiene el fullereno, pues esférica. Y finalmente tenemos indefinida. Esta sí es de estructura del carbono. Tiene una estructura indefinida. Por eso también se denomina carbón amor.
no tiene una estructura propia. Respuesta literal D, estructura indefinida. También tenemos, por ejemplo, los nanotubos de carbono que tienen formas de, pues, de tubos, ¿no? También tenemos el grafeno, que obviamente el grafeno también tiene una estructura, pues, cristalina bastante dura. Entonces, ya, esos son todos. Bien, aquí está todo el documento. Pueden tomarle una captura. Si tienen preguntas, si no, continuamos. Listo, muchachos, hasta aquí. Bueno, ya finalizamos el documento, entonces hasta aquí nos quedamos el día de hoy. A las 8 tienen otra clase, entonces pilas con eso, ya se les comparte el link para que puedan ingresar. No se olviden, a las 8 tienen clases y bueno, la clase de química ya hasta aquí nomás el día de hoy, entonces mañana continuamos. Pueden nomás retirarse, que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Listo, muchachos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, que tengan una buena tarde.